¿Cómo están? Mi nombre es Luis Formayano y quisiera agradecer a IAC Uruguay haberme dado la oportunidad de presentar mi libro Arte Terapia, Abordajes, Actividades y Recursos. Una publicación del año 2017, editada por Duncan, aquí en Argentina, y que ya va por su tercera edición, lo que implica aproximadamente 1000 ejemplares vendidos. Es un libro que sorpresivamente ha traspasado el público para el cual estaba escrito, que son arteterapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, y un poco la intención era que llegara a un lector ávido de conocer las particularidades de los abordajes arteterapéuticos. Este libro es el primero de una serie, de hecho el segundo ya también está editado, Arteterapia con patologías crónicas, y el tercero está en vías de edición, Arteterapia junguiana. Pero hoy nos vamos a centrar en mi primer libro, que es un intento de compartir mi experiencia como arteterapeuta de estos últimos 20 años de práctica de la profesión, apelando a estudios de caso y trabajo individual y grupal. Sin embargo, el comienzo del libro, el primer capítulo, versa sobre un tema que todavía no ha sido resuelto. Las opiniones son divergentes y la pregunta clave es si el arte es un lenguaje o no. He hecho un recorrido y una investigación sobre diferentes autores, por qué sí es un lenguaje, por qué no es un lenguaje, y al final del capítulo obviamente doy mi propia visión, entendiendo que desde muy pequeños, desde el comienzo, aprendemos el mundo a través de las imágenes. Además, si pensamos en el recorrido histórico de la humanidad, en sus imágenes, y pensamos en la pintura rupestre, esa expresión a través de signos en las cavernas, en lo profundo de las cavernas, que más allá de haber podido tener un significado religioso, también era una manera de transmitir un mensaje para los otros miembros de la comunidad o para quienes las encontraran a futuro. Pero también si pensamos en el valor de la pintura, que aprovechando las paredes amplias de los templos románicos, pintaban escenas de la vida de Cristo, y entonces esto, para aquellas personas que no sabían leer, era una manera de poder comprender el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, esta capacidad comunicativa que ha tenido la imagen proviene desde los albores de la humanidad. Por supuesto que hay muchas controversias respecto a si la pintura es un acto autorreflexivo o es un acto que comunica y que por lo tanto lo acercaría al lenguaje. Yo diría, en mi lugar, digamos, en mi rol de psicólogo también, que la pintura, si la tomamos como autorreflexiva, es un ejercicio de proyección sobre un soporte por parte del artista de contenidos de su mundo interno. Sin embargo, la teoría junguiana nos dice que el arte comunica a la sociedad, a la conciencia de la sociedad, un saber que todavía no ha adquirido. El artista allí es un portador de un mensaje a través de los símbolos que expresa en su obra, de algo que la sociedad en ese momento necesita saber. Y lo hace a través de la obra de arte. Esto explicaría, por ejemplo, cómo ciertas obras han llegado hasta nuestros días y siguen produciendo un efecto muy fuerte en el espectador, como el Guernica de Picasso, o el Jardín de las Delicias del Bosco. Entonces, también en ese capítulo sobre si el arte es un lenguaje,
hablo del signo y del símbolo. Para definir el signo sabemos que es algo perceptible por los sentidos y que se emplea para representar algo. El símbolo y el signo muchas veces se confunden y se colocan en el mismo nivel. Sin embargo, el significado del signo es acotado y el significado del símbolo es inagotable. Y cada uno de nosotros construye a lo largo de su vida su propio mundo simbólico. Y entonces acá entramos en el terreno de la arteterapia, donde la utilización de diversos materiales y técnicas sobre determinado tipo de soportes permite la expresión de contenidos del mundo interno del sujeto. Las más de las veces, esos contenidos, por supuesto, provienen de su inconsciente, tal como cuando soñamos, se expresa mediante imágenes. Y esas imágenes son las que nos ayudan, al final de cada sesión de arte-terapia, a entender qué pasa en el mundo interno de nuestros pacientes. Ellos hablan sobre la historia o sobre lo que han plasmado sobre el papel y lo hacen desde su propio código simbólico. Por eso, la clave en arteterapia es no interpretar, sino escuchar y tratar de aprender el significado simbólico de cada una de las imágenes que nuestros pacientes nos plantean. Entonces, la imagen es polisémica, y en tanto es polisémica, nos transmite una multiplicidad de significados. Susan Langer, por ejemplo, dice que las limitaciones que tiene el discurso para expresar el complejo mundo de los sentimientos humanos justifica de alguna manera que podamos pensar en el arte como un lenguaje. Es aquello que traspasa la barrera de lo inexpresable. Muchas veces, cuestiones personales, traumas no resueltos, complejos, inhibiciones, no encuentran una manera de expresar a través de la palabra el sufrimiento de la persona que las padece. Entonces, el recurso artístico, la puesta en imagen, el dejar surgir ese universo propio interno, nos permite acercarnos a algo del orden de, bueno, esto es lo que te está sucediendo y esto es lo que podemos hacer, cómo lo trabajamos. Esa es una de las funciones principales del arte terapia. Por eso me pareció importante comenzar el libro. No se ha resuelto porque siguen estando quienes sostienen que sí lo es y quienes dicen que no lo es. Permite pensar y emitir tal vez un punto de vista personal. ¿Comunican o no las imágenes? Cuando yo veo una imagen, ¿la entiendo? ¿Cómo la descifro? ¿Cómo me paro frente a un cuadro? ¿Qué me dice una obra de arte? Y trayéndolo al terreno de la arteterapia, ¿qué me dice esto que acabo de dibujar o de pintar? ¿Y de qué manera mi inconsciente le está contando a mi conciencia que tal vez este es el nudo del problema y es aquí donde debo poner énfasis? Los siguientes capítulos, el 2 y el 3, se abocan a estudio de caso de manera individual. El primero es un estudio de caso de arte, terapia y autoconocimiento. Esto es importante marcarlo, para mí fue importante tener este ejemplo en el libro, porque daría la sensación de que el componente terapia, de la palabra arte terapia, se referiría a que necesariamente tiene que haber un problema o tiene que haber un desarreglo patológico para poder trabajar en arte terapia. No, es una herramienta que también permite ahondarse en el propio mundo, sumergirse en el propio mundo para encontrar respuestas a preguntas que son comunes a todos nosotros. Muchas tienen que ver con el sentido de la vida y la dirección que está tomando nuestra vida, qué camino deberíamos elegir y de qué camino venimos. Entonces, este es el propósito del segundo capítulo, mostrar que arte terapia
va más allá de lo puramente patológico, problemático o psicológico. También tiene que ver con esa mirada interna y reflexiva. El tercer capítulo se dedica a un caso de inhibición creativa. Hay muchos factores que pueden inhibir la creatividad. En este caso se trata de un artista que no puede pintar. Rastreamos a través del trabajo con las imágenes posibles causas de esa inhibición y encontramos varias razones que las estarían justificando. Luego hubo todo un desarrollo a través de proponerle distintas consignas con distintos disparadores al paciente para que pudiera superar esa inhibición creativa. Tal es el poder del arte. Por supuesto que podemos ir mucho más profundo en poblaciones y en grupos que tal vez requieran distinto tipo de abordaje. Eso fue lo que me demostró mi trabajo de años con dos grupos. Principalmente, durante 10 años, coordiné el taller de arte terapia para personas con VIH y SIDA. Algo de esto aparece en el cuarto capítulo, donde me aboco a las características del arte terapia grupal y en particular a el proyecto que significó armar este taller, su fundamentación teórica, las razones por las cuales me vi, digamos, inclinado a abrir este taller, que en su momento fue el único de su tipo, y por otro lado, los años que trabajé en hospital de día, en internación y en hospital de día de CEMIC y Clínica Las Heras, con pacientes con distintos grados de gravedad en sus cuadros patológicos. Entonces, toda esa experiencia está volcada en este primer volumen. El de patologías psiquiátricas va a ser un volumen futuro. El de HIV es el segundo volumen, pero en este primero hay una introducción al taller. Y de alguna manera, para quienes deseen acometer un taller dedicado o que verse sobre cualquier problemática, como puede ser el embarazo o la tercera edad o problemas de depresión, puede encontrar en este capítulo las guías para poder armar ese proyecto, que implica obviamente una revisión de la bibliografía para ver quiénes han hecho a lo largo de la historia un abordaje similar, con qué poblaciones, qué resultados obtuvieron. Entonces, esto de alguna manera nos permite también pisar en firme, sobre todo para los arteterapeutas que recién comienzan o que están terminando su formación, o para todos aquellos interesados en armar un taller que implique que las personas vengan y trabajen aquello que los convoca. Luego, por supuesto, está el armado de lo que va a ser el recorrido, de qué es lo que le vamos a proponer a los pacientes. Esto también se tiene que ver con el arte terapia individual, se aplica al arte terapia individual, donde de entrada armamos una especie de esqueleto, recorrido, donde proponemos diferentes consignas y diferentes disparadores. Esto también está en el libro, es una especie, yo diría, de manual, que por las devoluciones que he tenido de muchos arteterapeutas que se han comunicado luego de leer el libro, los ayudó a sentirse más seguros en cuanto a la práctica y tener recursos que podían aplicar con sus diversos grupos o pacientes particulares. El libro finaliza con 2 o 3 actividades grupales descritas paso a paso, como si fuera una receta de cocina, ¿no? La introducción, lo que se trabaja, el objetivo, la música que se puede utilizar, los relatos que se pueden utilizar, toda la secuencia. Y, como bien aclaro al comienzo, en la introducción, aquello que el libro propone, las consignas que el libro propone o sugiere, están hechas de manera tal que se puedan
desarmar, rearmar, reformular. De ninguna manera es un saber establecido y fijo. Estamos hablando de arte, entonces tenemos que ser lo suficientemente flexibles como para permitir que nuestra creatividad elabore algo más allá de aquello que estoy utilizando como base en mi práctica. Y esto ya pasa al terreno de las elecciones individuales. Hay quienes me han contado que han aplicado estas recetas, entre comillas, en sus talleres, tal cual figuran en el libro, y en una segunda vuelta se han atrevido a introducir variables personales, lo cual me parece perfecto y es lo que corresponde, siempre teniendo de base la propuesta original. Para cerrar, el libro da una guía de libros de cuentos breves. En mi práctica yo utilicé desde el comienzo relatos como disparadores o resonadores, que los pacientes pueden utilizarlos como una luz guía en la preparación de su trabajo. Estos relatos, que pertenecen a muchos libros de cuentos, a través de los años, han ido circulando fundamentalmente entre mis alumnos, para que ellos pudieran a su vez hacer una búsqueda de relatos propios en sus bibliotecas. A veces libros que se compran y que jamás se leen y quedan allí y tienen adentro fragmentos o cuentos que son útiles para arteterapia. Y también hay una guía de temas musicales para usar en los talleres. Esto se aplica a todo tipo de taller o a todo tipo de encuentro que tenga que ver con el arte, porque permite entrar en un estado meditativo que favorece la creatividad. Por supuesto que, insisto, este libro, Abordajes, Actividades y Recursos, es como un manual de inicio para comprender de qué se trata el arte terapia y cuál es la mejor forma para aplicarlo. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones porque la idea, como dije al comienzo, es plasmar a lo largo de varios volúmenes estos saberes que en última instancia, por supuesto, no me pertenecen, sino que a partir de investigaciones realizadas, los reformulo y los adapto a la actividad del arte terapeuta. Quiero cerrar citando un breve escrito que es parte de uno de los catálogos de una de mis muestras de pintura que se llamó Comunión, donde dice que existen infinitos caminos y espacios, no todos ellos externos. Todavía me asombra pensar en los interminables recorridos de los que está hecha una vida, o los incontables viajes que se pueden realizar por el mundo. Los pies del alma alcanzan los más recónditos lugares, ya que para ellos ninguna entrada está vedada. Si lo desean, y cerrando los ojos por un instante, pueden transportarme hacia los confines del universo. Esto implica estar en consonancia no solamente con el propio mundo interno, sino también con el mundo interno de nuestros pacientes o consultantes. Todos aquellos que necesiten encontrarse a sí mismos y que no se atrevan o que tal vez hayan realizado largas terapias, psicoterapias por la palabra, y no hayan encontrado resultados. Trabajando sobre su propio universo simbólico, van a llegar no solamente a conocerse a sí mismos, sino también a encontrar la razón por la cual anidan un malestar que muchas veces trunca desarrollos profesionales o desarrollos vitales, incide en su vida cotidiana, en sus relaciones vinculares, etc. Por eso quiero agradecer una vez más a IAC Uruguay, darme la oportunidad de poder hablar sobre este primer libro que se destaca entre todos los otros que he escrito, Arte, Terapia y Recursos. Muchísimas gracias.